Quiero contarles una pequeña experiencia que tuve el domingo pasado, antes del culto. Y con eso voy a introducir la prédica de esta mañana. El domingo pasado pasé aquí por el lado del templo para entrar por la puerta principal y mientras caminaba, como uno siempre camina, el Señor me dice una palabra en mi corazón y me decía, es tiempo de decir adiós. Y yo como que me asusté un poquito y dije, Señor, ¿a qué te refieres? Me empecé a caminar más lento. ¿Es tiempo de irnos de este lugar, Señor? Entonces el Señor me dijo, no. Entonces me iré yo al cielo, Señor. Es tiempo de decirle adiós a mi familia, a mis hermanos. No, me dijo el Señor. Entonces, ¿a qué te refieres, Señor? Mira abajo, me dijo. Y miré hacia abajo y me sentía como Jeremías cuando el Señor le dijo, anda a la casa del alfarero y dime, ¿qué ves? Y yo miré hacia abajo, me quedé parada y el Señor me dice, ¿qué ves? Y le dije, veo mis zapatos. Entonces el Señor me dijo, dile adiós a tus zapatos. Y eran estos que ando recién. Y yo decía, ¿pero por qué, Señor? Estos son mis preferidos. Hace 15 años me acompañan estos zapatos a predicar. Son los zapatos del apresto del Evangelio. Empecé yo a explicarle al Señor. Y me fui para la casa. Y el Señor me dijo, ponte tus lentes. Así que me saqué los zapatos. Y me puse mis lentes. Y claro, lo que no veía con mis ojos sin lente, lo estaba mirando con lente y no me había dado cuenta que están todos rotos. Entonces, como son de plástico, entre paréntesis, estaban baratos en Alemania, me costaron como 9,000 pesos, pero sin embargo, eran mis preferidos. Y cuando los miré así, y el Señor me dice, hay que decirle adiós. Entonces, Dios nunca hace algo así porque simplemente son los zapatos. Y si usted quizás piensa, eso es totalmente insignificante. Permiso. Porque ya les voy a decir adiós hoy, porque hay que ser obediente al Señor, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes me permiten un momento, como dice Pablo, un momento de locura. Ya. Entonces, esta semana estuve reflexionando en esa palabra. Es tiempo de decir adiós. Ahora, en este caso, es un simple zapato. Quizás alguno que ve este mensaje o escuchan ustedes esta mañana pueden pensar, eso es ridículo, que el Señor Dios Todopoderoso, Él tiene cosas más importantes que hacer que decirme a mí que mis zapatos los tengo que desechar y comprar otro porque están rotos, pero no. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y ya estaban llegando a la tierra prometida, habían llevado 40 años por el desierto. Y Moisés le estaba recordando al pueblo y decía, tu vestido nunca se envejeció durante 40 años. Dios le guardó sus vestidos y sus zapatos. El pueblo de Israel durante 40 años no tuvo necesidad de ir a la tienda a comprarse zapatos nuevos porque Dios se preocupó de su zapato y de su vestimenta. Incluso el Señor dice, ni tu pie se te ha hinchado nunca. ¡Wow! Decía yo. Y a nosotros, ¿a cuántos se nos hinchan los pies? ¿Cierto? A veces por cosas que son totalmente ni siquiera algo por el Señor. Entonces veo que Dios en la palabra se preocupa hasta de lo más mínimo. Incluso cuando dice, ¿sabe hasta cuántos cabellos usted tiene en su cabeza? Entonces, ¿cómo no se va a preocupar el Señor también de mi zapato? Pero el mensaje que el Señor me dio con esto va mucho más profundo. Porque tengo entendido que a veces hay que decirle adiós a ciertas cosas. No solamente en lo material,
las cosas que se echan a perder. Espiritualmente, en la Biblia encontramos muchas cosas a las cuales nosotros le tenemos que decir adiós. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Es tiempo de decir adiós. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. Efesios capítulo 4, el versículo 22. Efesios capítulo 4, en el versículo 22, dice: despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa despojar? Es decir adiós, ¿cierto? Déjenlo, échenlo fuera, entréguenlo, despójense del viejo hombre. ¿Y quién es el viejo hombre? Es nuestra naturaleza que traemos en nosotros cuando llegamos a Cristo. Y la opinión que Dios tiene de este viejo hombre es que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, hay que pensar, nosotros que ya la mayoría llevamos varios años siendo cristianos, y quizás al principio uno, claro, acepta al Señor. Algunos de nosotros, incluso los jóvenes, algunos nacieron en un hogar cristiano y quizás no se han dado cuenta que, sin embargo, hay un viejo hombre dentro de uno que muy a menudo viene a molestar. Por la sencilla razón que no nos han enseñado a tratar con él como debe ser. Entonces aquí la Biblia dice que hay que despojarse, hay que decirle chao, hay que decirle adiós, porque la vieja naturaleza nuestra está viciada. Esa es la opinión que Dios tiene, con deseos engañosos. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo especifica un poquito. Y Pablo lo dice de otra forma, dice: hagan morir lo terrenal en vosotros. O sea, también, dile chao, adiós a lo terrenal en nosotros. ¿Y cuál es lo terrenal? Todo lo que no tiene que ver con Dios, porque Dios es eterno. Todo lo que no tiene que ver con la vida en el Espíritu, todo eso es terrenal. Y Pablo da una pequeña lista y dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Luego en el verso 8 sigue: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros. En otra palabra, no sean hipócritas. No se mientan, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos. O sea, Pablo está dando por sentado que la iglesia se despojó del hombre viejo, ¿cierto? Entonces es fácil revisar si usted y yo nos hemos despojado. Revisemos la lista y si usted pilla alguna de estas cosas en su propia vida, en sus pensamientos, en sus actitudes, en sus acciones, entonces el viejo hombre todavía usted no se ha despedido de él. En la casa ustedes pueden volver a leerse la lista. Esa no la voy a tratar hoy así en su profundidad. Y en el verso 10 dice: y revístanse del hombre nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que entender dos cosas muy importantes. Dios no trabaja en el hombre viejo. El hombre viejo, nuestra vieja naturaleza, nuestros enojos, nuestra malicia, la blasfemia, la palabra deshonesta, la hipocresía, los pensamientos impuros, el adulterio y la fornicación, todas estas cosas, y hay otras listas más, ahí Dios no trabaja. Esas cosas hay que hacerlas morir. Eso es el destino que Dios tiene con esa parte que está en nuestra carne. Pablo en otra oportunidad le llama nuestra carne, nuestra vida sin Cristo. Esas cosas hay que hacerla morir. No hay remedio para eso. Dios solamente trabaja en el hombre nuevo, en la nueva creación. Cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, ese es el hombre nuevo puesto dentro de nosotros. Eso es
lo que verdaderamente usted es. Este cuerpo con sus deseos engañosos, con todas esas cosas, lo viciado, eso no es su verdadero yo que va al cielo. Ese yo antiguo debe morir. Y lo que Dios renueva es el hombre nuevo. Si ustedes se fijan, revístanse del hombre nuevo, ese se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién tiene que crecer entonces en nosotros los cristianos? La nueva creación, lo que ha nacido de nuevo. Ese es el hombre nuevo que va creciendo, que se va renovando día a día. El que recibe las cosas de Dios, el que entiende las cosas de Dios. Por eso Pablo dice, si no hemos nacido de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos. Hay mucha gente sentada en los templos que no entienden las cosas espirituales porque no han nacido de nuevo. Es un mero conocimiento de cabeza en la mente, pero no ha habido una transformación de vida. No ha habido una vida en lo natural que traspasó a una vida espiritual con Dios. Porque como nuestro Dios es sobrenatural, su reino es sobrenatural, y en toda la Biblia vemos que Dios se manifiesta sobrenaturalmente en sanidad, liberación, nacimiento de nuevo, milagros por doquier, multiplicación de alimentos, caminar sobre las aguas, según lo que sea necesario. Y Dios no ha cambiado. La Biblia dice, Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo de siempre. Dios hoy también hace milagros. Y en todo el mundo se testifica en la iglesia verdadera que Dios sí hace milagros según la necesidad que tiene su pueblo. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nos despojemos, que le digamos adiós a las cosas terrenales, a nuestra vida que a veces está más enfocada en lo terrenal y no tanto en lo espiritual de Dios. Entonces, tenemos que constantemente revisar nuestras prioridades, revisar en qué gasto mi tiempo, revisar en qué gasto mi dinero, en qué gasto mis fuerzas, en qué gasto mis pensamientos, ¿cierto? Porque la mayoría de las veces nuestros pensamientos están más ocupados en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Y esos son los desajustes que tenemos que trabajar de verdad en la semana, de día a día. Entonces ya saben, el primer punto es hacer morir al viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Todo lo que no tiene que ver con Cristo debe morir. Usted no va a mejorar eso. Y tenemos que hacer crecer la nueva naturaleza que se alimenta con la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo trabaja, porque eso es lo que va a ir un día a la eternidad con Dios. Entonces, dentro de esa naturaleza vieja que tenemos, yo saqué un solo punto que se manifiesta y que es un punto de tropiezo generalmente en nuestras vidas, que es una actitud y es la preocupación. Quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros pueden levantar su mano y decir, yo no tengo ninguna preocupación? ¿Cuántos tienen alguna preocupación de alguna situación o de alguna persona? ¿Cuántos tienen alguna preocupación? ¿Sí? ¿Ven? Gracias por su honestidad. Pero les quiero enseñar que usted tiene que decirle adiós a la preocupación que usted trajo en esta mañana. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios está llena con la invitación de dejarle nuestras preocupaciones al Señor. Y lo empezó diciendo Jesús cuando les puso, por ejemplo, miren las aves del cielo, los pajaritos. No siembran ni ciegan y su Padre las alimenta. Miren los lirios del campo, qué bonitos son. Y tampoco hacen nada, simplemente crecen y qué hermosos son. Más hermosos que Salomón con toda su riqueza. Y ustedes, y ahí Jesús lanza esa palabra que a veces nos lanza a nosotros, hombres de poca fe.
Hombres de poca fe, ¿creerás que Dios no se preocupa de tu zapato? ¿Piensas que Dios no se preocupa de adornarte? ¿Piensas que Dios no te va a dar lo suficiente que tú necesitas? Entonces el Señor Jesús, Él mismo le dijo a la gente, no te preocupes de lo que vas a vestir ni de lo que vas a comer, porque en su debido tiempo el Señor te va a dar el trabajo que tú necesitas. En su debido tiempo el Señor va a multiplicar lo que tú tienes. En su debido tiempo alguien va a tocar a tu puerta y te va a traer lo que justamente te falta. Y otras veces yo les he contado de nuestra propia vida cuántas veces alguien vino a la puerta a tocar y nos trajo exactamente lo que necesitamos. Muchísimas veces. Entonces no debemos preocuparnos más allá de nuestra vida, sino de verdad descansar en el Señor. Él está pendiente de cada cosa. Está pendiente de cada cosa. Y Jesús dijo, ustedes valen más que los pájaros, valen más que los lirios. Entonces descansen en mí. En Hebreos capítulo 13, el versículo 5 y 6. Porque Él dijo, o sea, Dios mismo dijo, no te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Y por lo tanto podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decir, abrir la boca. Abra su boca cuando hay una preocupación y dígale, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Podemos hacer el ensayo? Junto conmigo, el Señor es mi ayudador, no temeré. No, otra vez. El Señor es mi ayudador, no temeré, no temeré. Entonces, ojalá esta palabra resuene durante la semana en su mente. Cualquier cosa que venga, usted diga, el Señor es mi ayudador, no temeré. Yo no tengo la solución, pero mi Dios sí la tiene. Así que yo no voy a temer, ni tampoco me voy a preocupar, porque es palabra de Dios. Y si eso no le es suficiente, entonces tome su Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se lo sabe de memoria? Si no, abra rápido su Biblia. Vamos a declararlo en esta mañana. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Póngale voz, no temeré mal alguno, porque mi Señor está conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe? Los demonios van a tener que mirarlo a comer a usted, de la mesa del Señor. Porque los que nos angustian no siempre son personas, pero el diablo es el angustiador. Entonces usted dígale, en esta semana vas a tener que verme a mí sentado en la mesa de mi Señor. ¿Y cuál es esa mesa? Es su Biblia. Entonces siéntese ahí con su mesa y disfrute la comida espiritual de Dios. Y dígale al diablo, aquí mírame cómo me estoy alimentando, mírame cómo estoy haciendo crecer el hombre interior, mírame cómo voy adquiriendo conocimiento, mírame cómo voy creciendo, mírame cómo me voy a poner más inteligente de lo que tú eres. Entonces, en presencia de mis angustiadores voy a comer. Y el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Moraré por largos días. No me voy a morir ante tiempo. Moraré por largos días. Y en la eternidad seguiré vivo con mi Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir la boca, mis amados, y declarar las palabras de Dios. Declarar las palabras del Señor sobre su vida, sobre su casa, sobre sus hijos, los nietos. Declarar la palabra del Señor. El error que muchas veces cometemos es no abrir nuestra boca. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios tenía una ley para cada cosa, para su pueblo de Israel.
Y me llama la atención una que quizás usted no está tan familiarizado. El Señor dijo, si hay una muchacha que anda en el campo y es violada, ella puede seguir viva, pero tienen que matar al que lo hizo. Si hay una muchacha en el campo y no gritó y la violaron, el violador muere, pero ella vive. Pero si hay una muchacha en la ciudad y no gritó y la violaron, los dos tienen que morir. ¿Y por qué los dos tienen que morir? Y el Señor le explica. Porque hubiese tenido oportunidad de abrir la boca y gritar. Porque estaba en la ciudad, había gente alrededor, alguien la habría escuchado. Esa es la situación de nosotros. Cuando estamos solos, a veces no hay quien nos ayude, ¿cierto? Y esa es la situación, no de nosotros, así está el mundo. No pueden tener ayuda. Ellos quizás gritan en el campo refleja el mundo. Pero en la ciudad, que nosotros somos parte de la ciudad de Dios, de la familia de Dios, donde sí hay ayuda y donde usted a veces no grita, no dice, pastor, necesito ayuda, estoy bataleando con esto, o estoy sufriendo en esta situación, o no sé qué hacer con esto, ¿usted me puede ayudar? Pastor, estoy enfermo, ¿me puede ungir? Pastor, parece que necesito liberación porque el diablo algo me está molestando y no puedo vencer estos pensamientos. Libéreme. Pero muchos, ¿qué va a pensar? Si yo digo esto, capaz que el pastor se enoja conmigo. O si yo confieso tal cosa, va a pensar que lo terrible que soy. Pero saben, amados, ninguno de nosotros es más terrible que el otro. Porque en la carne somos todos igualmente de terrible. Y todos hemos necesitado la sangre de Jesús para que nos limpie. Entonces, cuando usted necesita liberarse de la preocupación o necesita alguna ayuda, abra su boca. A veces es suficiente llamar al Señor, y eso es verdad. No con cada cosa uno tiene que ir al pastor. Pero a veces hay cosas en nuestra vida donde no podemos solucionar solos. Para eso Dios puso los pastores. Entonces usted grite. Cuando las ovejas en el campo, alguna está en peligro, alguna se enreda en la zarzamora, ¿qué hace la oveja? Grita, ¿cierto? Claro que grita. Cuando hay un perro persiguiendo la oveja, grita. Y si en la naturaleza saben qué hacer, nosotros las ovejas del Señor también tenemos que abrir la boca y llamar al Señor, declarar su palabra y ir donde quizás necesitamos una ayuda más concreta. Entonces, ¿qué dice Pedro en cuanto a la preocupación? Primera de Pedro 5, versículo 7. Echen toda vuestra ansiedad, vuestra preocupación sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti y de mí. ¡Qué maravilloso! ¡Qué fantástico encuentro yo! Cualquier cosa que nos preocupa, Pedro está clarito, déjaselo al Señor y confía que Él se preocupa de ti. Él sabe la necesidad de cada uno de nosotros, sabe lo que nos falta, sabe con qué estamos batallando y el Señor se preocupa por cada uno de nosotros. Yo tenía una preocupación durante años, que se la voy a confesar en esta mañana. La mayoría saben de ustedes que mi plan original cuando era soltera era ser misionera, no casarme para poder servir al Señor tranquilamente, y menos había yo pensado en algún momento de mi juventud de tener hijos. ¿Cierto? Luego el Señor tenía otro plan, así que me casé y el Señor me bendijo con 5 hijos. Maravilloso. Y dentro de todo ese plan de Dios, obviamente yo tenía mis luchas porque no era mi plan que estaba viviendo. Tuve que decirle adiós a mi plan y aceptar el plan de Dios, que siempre es mejor. Pero dentro de todo ese proceso, tuve que pasar varias luchas personales para aceptar
el plan de Dios y someterme también a Él, porque hay que ser honesto. No siempre nos es fácil aceptar lo que Dios dice. A veces nos cuesta porque somos porfiados, porque creemos que lo sabemos mejor y creemos que nuestro plan es extraordinario. Hasta cuando viene el Señor y lo borra, ¿cierto? Y Él nos presenta el suyo. Entonces yo tuve que someterme al plan de Dios. Y dentro de todo, el cuidado de los hijos, y ustedes que son papás saben cuánto cuesta criar y dedicar tiempo y todo eso, y más cuando ya son 5. Y me llegó una preocupación. Y yo decía dentro de mi Señor, pensar que yo quería tener todo el tiempo de mi vida para predicar tu palabra, para ir de aquí para allá, para predicar en la calle, trabajar con los jóvenes, y le presenté todo mi proyecto al Señor. Y ahora estoy contento porque tú me bendijiste con un esposo, con mis hijos, estamos igual sirviendo en la iglesia, pero yo me preocupaba y pensé que era muy poco. Y me empecé a afligir y decía, Señor, ojalá que haga yo suficiente. Entonces un día el Señor me dio una idea, o quizás era la mía, no lo sé, y empecé a orar de otra forma. Dije, Señor, todo lo que yo no pude hacer, que mis hijos lo hagan. Todo lo que yo no pude hacer, a lo mejor por eso me diste 5 hijos, porque 5 hacen más que 1. Era mi razonamiento matemático. Entonces empecé a orar, Señor, que mis hijos hagan lo que yo no pude lograr. Y ayer o anteayer, conversando con Elías, que les cuento que el Elías está durante 4 meses en España, siendo entrenado ahí en una empresa. Y cuando nosotros estábamos en la primera bautista hace 27 años atrás, teníamos las 3 hijas. Y un día fuimos a una convención de pastores a Temuco, y camino a la casa escuchábamos en un programa de la radio un predicador que decía, una profecía para Chile y Sudamérica. Decía que de Sudamérica Dios está levantando un gran gigante. Y ese gigante va a ser tan poderoso que va a salir por el mundo entero a llevar el evangelio. Y ese gigante es la iglesia. Y Dios está buscando voluntarios. Y mi esposo y yo estamos conmovidos en el auto, empezamos a llorar. Aquí estamos, Señor. Somos los voluntarios. Porque nuestra pequeña iglesia en Villarrica, hallábamos que era muy poco lo que estábamos haciendo por el Señor. Queríamos hacer más y nos ofrecimos como voluntarios para ir a las naciones a predicar el evangelio. Entonces Rubén habló con los pastores de Temuco, los de más arriba, y les comunicó que nosotros sentimos que Dios nos está llamando a las naciones. ¿Y a dónde quieren ir? Ahora, Dios le había dicho a Rubén, cuando primera vez fue a Alemania, que un día Dios nos va a llevar a Alemania, pero esa idea a mí no me pareció. Yo al tiro cuando me digo, no puede ser. Eso sí que no es la voz del Señor, porque Dios no puede mandarme de vuelta de donde yo salí y de donde yo dije no voy a volver nunca más, porque aquí no pasa nada. Aquí son todos cerrados, aquí el evangelio está muerto, y en Sudamérica estaba todavía algo de avivamiento. No puede ser Dios. Entonces a los pastores de Temuco, Rubén le dijo, queremos ir a España. Porque yo convencí a Rubén que como él sabe español y yo también, ¿qué vamos a hacer en Alemania? Él no sabe alemán. Entonces lo más inteligente es nos vamos a España. Así que en Temuco nos dijeron, eleven un proyecto misionero y ahí lo vamos a analizar. Así que lo hicimos. Elevamos el proyecto misionero para ir a España, y cuando lo fuimos a presentar a Temuco, los pastores dijeron, no los vamos a poder enviar a España porque en primer lugar no hay plata. En segundo lugar, España es el cementerio de todos los misioneros, así que ahí no los vamos a enviar porque allá nadie puede prosperar. Así que hasta ahí no nos quedamos. Y cuando veníamos de vuelta, Rubén me dijo,
esos argumentos ridículos, que no hay plata. Nosotros tampoco teníamos, pero Dios sí tiene, ¿cierto? Dios tiene plata, porque la Biblia dice, Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Lo que está en el ofrendero y lo que está en su bolsillo, Dios es el dueño. Que se nos olvida, eso es otra cosa. Dios es el dueño de todas las riquezas de este mundo. Entonces Rubén me dijo, vamos a orar. Y esa misma noche el Señor le dijo, yo te he dado suficiente para que lo vendas y ahí tienes plata para ir. Y además no te vas a ir a España porque ese es el plan mío, nuevamente. Yo no era muy idónea, parece, en esos años. Pero lo confieso y ya me arrepentí. Y pasaje a Alemania se sacaron. Vendimos todo lo que tuvimos. Y algunos hermanos de aquí también fueron parte del proyecto porque nos compraron alguna cosa. Lo demás se regaló y nos fuimos sin nada, solamente con nuestras 3 hijas y nuestras maletas, 5, a Alemania, sin saber lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué le conté toda esa historia? Para llegar ahora a donde el Elías. Que el Elías ahora está en España. Y anteayer me dijo, mamá, no sabes lo que estoy haciendo aquí. Es extraordinario lo que Dios está haciendo conmigo. Porque aquí los compañeros, que son todos más o menos no tan de edad, todos saben que yo estudié teología y que soy pastor. Entonces, uno me preguntó, oye, ¿qué es eso de la teología? ¿Y cómo que tú eres cura, que eres pastor? ¿De qué se trata todo eso? Y te vemos que tú eres tan normal. Y le empezaron a preguntar, yo te explico. Y el Elías, ustedes los que lo conocen saben que es bien extrovertido y ahora todavía más. Así que le empezó a predicar. ¿En serio? Y lo encontraron súper interesante. Así que lo invitaron después del trabajo a un restaurante para seguir hablando del tema. Y luego que le explicó de qué se trata, lo invitó otro compañero y le dijo, no, yo necesito saber y quiero invitarte a mi iglesia, a la católica obviamente, porque yo en mi pueblo tengo mi virgencita, y le empezó a explicar todas las oraciones que le hace a su virgencita y quiero invitarte porque tú a lo mejor también te gustaría. Y el Elías le dijo, mira, yo te puedo decir de que lo de la virgencita, y le empezó a explicar todo. Y le dijo, pero sabes, yo igual voy a ir a tu pueblo, voy a conocer lo que tú haces, con una condición, que el domingo tú vas conmigo a mi iglesia, donde tú vas a ver lo que yo hago. Así que el compañero le dijo que sí. Así que tiene un invitado para llevarlo al culto, porque mientras está en España se congrega en Madrid en una iglesia grande. Así que está a full evangelizando en el lugar donde yo quería ir hace muchos años atrás. Y el Señor me recordó, me dijo, ¿ves? Lo que tú no pudiste hacer, tus hijos lo van a hacer. Y mis yernos también, porque obviamente ellos se incluyen en el plan, aquí nadie se escapa. Entonces era mi preocupación, ¿me entienden? Y de verdad me hizo sufrir durante años de no servir al Señor lo suficiente para agradecerle el gran sacrificio que Él hizo por mí. Y yo creo que esa es una preocupación quizás hasta válida. Pero ahora ya no la llevo, sí. Me deshice de ella porque entendí que Dios logra sus propósitos en cada uno de nosotros. Por algo Pedro luego dice en el mismo pasaje de 1 de Pedro 5, en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso quiere decir que Dios mismo se encarga de hacer funcionar el Evangelio en nuestra vida, siempre y cuando usted abra su boca. Siempre y cuando usted se siente en la mesa del Señor y se alimenta del alimento espiritual. Siempre y cuando usted hace crecer el hombre interior, la nueva creación, y usted hace morir al viejo. Entonces Dios se va a encargar a perfeccionarlo. ¿Usted se siente imperfecto? No se preocupe. Mientras usted se alimenta
y participa de una congregación donde usted puede echar raíces, donde a usted lo cuidan, lo enseñan, le ayudan a crecer, no se preocupe. Dios se va a encargar de perfeccionarlo. Si usted se siente a veces tambaleando, no se preocupe. Pablo también tambaleaba muchas veces. Pablo lo dice. Y qué honesto el apóstol. Y si el gran apóstol a veces tambaleaba, nosotros también. Pero no se preocupe. El Señor nos afirma. Nos pone una estaca por aquí, nos pone otra estaca por allá, que son las oraciones de los hermanos. Esas son las estacas espirituales que lo van a sostener. Pero para eso hay que ser parte de un cuerpo, de una iglesia local, donde uno está comprometido, donde por uno oran. Por algo el Pablo dice, orad los unos por los otros. Esos son lo que nos afirma en el Señor. Luego dice, el Señor es el que nos fortalece. Pero por supuesto, cada vez que usted lee la Biblia, tiene que salir fortalecido. Cada vez que viene al culto, tiene que irse fortalecido. Y luego dice, el Señor lo va a establecer. O sea, eso significa la palabra establecer, hacer que funcione algo. Entonces Dios mismo se va a encargar de que nosotros funcionemos, siempre y cuando nosotros cumplamos con los pasos que Él nos enseña en su palabra. Y ahora vamos a llegar al punto número 3, donde hay algo que nosotros no nos vamos a poder deshacer. Y Pedro también lo menciona. Pedro le llama el adversario, que es el diablo. Lamentablemente a ese usted no le va a poder decir adiós, porque ese es porfiado y persistente. Y quizás podríamos decir decidido, fiel en sus convicciones. Y ese es el problema. ¿Y por qué digo al diablo no le podemos decir adiós? Porque Pedro dice, solamente podemos resistir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero luego va a volver. Porque eso lo hizo con Jesús. La Biblia dice que después que Jesús pasó la tentación en el desierto, la Biblia dice, y el diablo le dejó por un tiempo. Luego volvió a molestar, y una vez incluso usando al mismo apóstol Pedro. Entonces, así funciona el diablo. Nunca se crea usted muy firme en su resistencia, porque él siempre vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve, y mete la preocupación, y las demás cosas también. Pero como hoy hablamos de la pura preocupación, siempre vuelve. Y cuando algo no resulta, le dice, te lo dije, no lo vas a lograr, otra vez te caíste ahí mismo, nunca vas a tener tu victoria. No le crea, porque el Señor dice, yo voy a encargarme de establecerte, de fortalecerte, de perfeccionarte. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese único punto. Pedro dice, en 1 Pedro 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Firmes, tenemos que estar en la fe. Así que no piense que usted es el único que le cuesta. No piense que usted es el único que sufre. O el único que de repente se enferma y necesita una sanidad de parte de Dios. Aquí la Biblia dice, estos padecimientos, esos sufrimientos, les pasa a toda la iglesia en el mundo entero. Entonces es nuestra realidad, pero podemos trabajar con esta realidad porque es por un corto tiempo. Quizás 70 años, quizás 80, quizás 100, porque algunos también cumplen 100 años. Mi mamá va a cumplir 90 este año. Entonces, igual es un corto tiempo observando la eternidad, ¿cierto? Entonces depende de este corto tiempo cómo vamos a pasar la eternidad. Así que mantengamos nuestra fe. Y Jesús mismo dijo en Mateo 24, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. No se rinda, mis amados, no se rinda, no se entregue a la preocupación. Déjele la preocupación al Señor.
Pero cuando viene del diablo, resístale. Póngase activo. Abra su boca. Pida ayuda si es necesario. Y declare siempre la palabra del Señor. Esa es la forma que el Señor nos enseña en su palabra. Y para finalizar, quiero solamente hacer mención a un versículo de Santiago 2. El capítulo 2 de Santiago, él habla de la relación entre las obras y la fe, ¿cierto? Pero entre medio hay un pequeño versículo que parece que no tiene nada que ver con el resto, donde Santiago dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ellos, esa fe que ellos tienen no es la misma de nosotros, porque nosotros tenemos una fe en Dios a quien nunca le hemos visto. Y sin embargo le amamos, y sin embargo sentimos su presencia, sin embargo Él vive en nosotros a través de su Santo Espíritu, sin embargo observamos lo que Él hace sin haberlo visto con nuestros ojos físicos. Los demonios sí han visto a Dios. Esa no es la fe a la cual Santiago se refiere. Porque no se olvide que todos los demonios algún día estuvieron en el cielo, sirviendo a Dios. O sea, ellos en el mundo espiritual funcionan diferente. Ellos han visto a Dios. No necesitan tener fe para creer en Dios. Pero ¿cuál es la fe que ellos tienen y por qué tiemblan? Ellos son muy estudiosos de la palabra del Señor. Entonces ellos creen lo que dice la palabra del Señor. Y como ellos creen lo que dice la palabra del Señor, saben que tienen poco tiempo. Y esa es su fe. Ellos saben que va a llegar el día que Jesús va a volver por su iglesia. Y para ellos se habrá acabado su tiempo de operar. Y por eso ellos tiemblan. Y también deben temblar cuando nos ven llegar a nosotros en nuestro diario vivir. Cuando anda uno de ellos cerca suyo, debería temblar cuando usted anda en la luz. Cuando usted anda vestido con la armadura de Dios. Cuando usted hace morir al viejo hombre, los demonios empiezan a temblar porque saben que va a crecer el hombre interior y usted lo va a vencer en su propia vida. Usted va a estar fortalecido y le va a poder resistir. Y el demonio va a saber que no va a poder operar en su vida más allá. Eso es el temblor que a ellos le da. Tiemblan delante de una iglesia victoriosa. Porque cuando Jesús dice que Él se encargó a tener una iglesia victoriosa, ¿usted cree que Jesús lo va a lograr? Pero por supuesto, porque Él logra todo lo que se propuso. Y usted y yo, si han nacido de nuevo y si andan en el Espíritu, de ahí donde los demonios creen y tiemblan. Y ellos han leído Apocalipsis 12:12, saben que tienen poco tiempo. Y en Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y démosle gloria, alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, nosotros, se ha preparado. Se ha preparado. Entonces, cuando los demonios saben de ese versículo y de muchos más que habla de lo hermoso que es la esposa de Cristo, la iglesia verdadera, que son los que han sido bañados con la sangre de Jesús. Porque ya sabemos que no todo lo que se congrega en un templo es parte de la iglesia, ¿cierto? La iglesia verdadera de Jesús es hermosa, es victoriosa, va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esos hermanos, esos cristianos, esos discípulos son la iglesia de Jesucristo. Y el diablo sabe que le queda corto tiempo y por eso tiembla. Y por eso se apura. Por eso hace pedazo lo que más puede. ¿Usted han visto a veces un animal que está
en algún peligro o una vaca cuando le van a poner el lazo, se desesperan y andan y tratan de evadir. Así es el enemigo, está desesperado y trata de evadirnos a nosotros. Ojalá, porque dice, huirá de vosotros. Entonces pregúntese, ¿estará huyendo el diablo de usted? ¿Los demonios? ¿O usted simplemente está muy relajado y ellos conviven? Eso sería triste. Encárguese que huya de usted. Resista al diablo, fortalezca su fe, haga morir al viejo y haga crecer al hombre nuevo, que es creado según Dios. ¿Y qué es según Dios? En lo sobrenatural de Dios, en lo poderoso en el Espíritu, limpio. Por eso Juan, el apóstol, escribe en su carta, los que han nacido de nuevo no pecan. Porque lo que Dios ha puesto en nosotros, el hombre nuevo, eso no debería pecar. El que siempre nos lleva al pecado es el viejo. Por eso hay que matarlo ese o a esa. Y qué bueno que los que están casados, usted tiene un ayudante en matar a la vieja y al viejo, porque a veces solo no podemos. Entonces es bueno ser la ayuda idónea. Ayúdele a su esposo a matar al viejo. Y lo mismo los esposos, ayúdenos. Y en la iglesia también entre los hermanos. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Jesús viene pronto por su iglesia y le vamos a decir adiós a este mundo cruel. Le vamos a decir adiós a la enfermedad. Le vamos a decir adiós a las lágrimas, ¿cierto? Y a la preocupación ya le vamos a decir ahora adiós. Pero en ese día, cuando Jesús regrese o cuando nos llame, porque nadie sabe si se va a ir antes, entonces le vamos a decir adiós a todo este sufrimiento terrenal. Y por toda la eternidad, la Biblia dice, vamos a estar en su presencia, donde no habrá ni lloro, ni llanto, ni dolor. Entonces, si tenemos que sufrir un poquito tiempo, no importa, porque los demás también sufren, pero siempre en victoria, siempre dando la batalla, siempre abriendo su boca y siempre orando sin cesar. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios extraordinario. No hay nadie quien se podría comparar contigo. Tú eres el único Dios que nosotros conocemos y fuera de ti no hay nadie. Te rendimos toda nuestra alabanza, nuestra adoración a ti. Gracias, Señor, porque tú nos desafías a dejar nuestras preocupaciones delante de ti. Y podemos tomarnos este momento, Señor, para entregarte todo lo que nos aqueja. Gracias por tu invitación, Señor, de que tú te encargas de nosotros. Gracias porque podemos tener fe de que así será. Y podemos confesar que tú eres nuestro buen pastor. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú nos sostienes, Señor, tú nos llevas adelante. Gracias por la confianza que podemos tener en ti. Te honramos, Padre. Permite que esta palabra pueda llevarnos durante esta semana. Y toda persona que escucha este mensaje, Señor, puedan ser bendecidos y que se rompan todas las cadenas del enemigo y que nuestras mentes, oh Señor, sean renovadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén.